Estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Víctor Santamaría, él es presidente de la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios. Vamos a hablar con él sobre las condiciones laborales y capacitación de los empleados de edificios y condominios. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias por invitarme. Ustedes están haciendo una convención, una conferencia para hablar sobre temas que tienen que ver con, digamos, los... Hoy día terminaba, ¿no? El tema con respecto al tema de la capacitación laboral para los trabajadores de edificios y condominios. Sí, bueno, la Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios justamente es una organización que forman parte principalmente los trabajadores agremiados y estamos celebrando encuentros, en este caso ya el cuarto encuentro, con el sector empleador. El sector empleador, que es un sector muy importante a nivel iberoamericano. Estamos en esta primera etapa empezando a desarrollarnos en lo que tiene que ver con el sur de nuestro continente. Ya llevamos 4 encuentros realizados. El primero se realizó en Buenos Aires, Argentina. Después realizamos un segundo en Río de Janeiro, en Brasil, y después el tercero se realizó, que fue el último, en Punta del Este, en Uruguay. Y estamos celebrando este encuentro aquí en Lima, en Perú, porque hemos llegado a acuerdos importantes que tienen que ver principalmente con el trabajador migrante. Ustedes saben que a nivel sudamericano existe mucha movilidad y nosotros lo que buscamos es que dentro de las posibilidades que cada país tenga, que cada trabajador por cada trabajo sea tratado de la misma forma y tenga los mismos derechos colectivos y los mismos derechos laborales que en su propio país. Entonces, en eso estamos abocados con el sector empleador, que es un sector bastante sensible a estas iniciativas. ¿Cuáles son los primeros empleadores en esta industria? Por general el sector privado. Nosotros, dentro del sector privado, ¿cuáles son los principales empleadores? Sí, las grandes empresas de construcción, que son después las que manejan los grandes emprendimientos. Unas empresas que uno analiza la situación particular de Perú, especialmente en Lima, es un sector que crece muchísimo, ¿no? La propiedad en edificios se están construyendo aproximadamente cerca de 50.000 viviendas anuales, donde eso significa un boom inmobiliario importante que tiene que ver con un crecimiento económico del país. Tengan en cuenta que los índices de crecimiento de Perú son alrededor del 6% anual aproximadamente. Y uno analiza los índices de crecimiento en la construcción y triplica casi los índices de crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces, significa que hay un fuerte acompañamiento, que muchos de estos sectores se desarrollan alrededor de la vivienda genuina y alrededor de la vivienda social, pero también hay muchos sectores que invierten y encuentran en el sector inmobiliario un sector financiero y que ahorran también ahí. Algunos sectores de un sector de nivel adquisitivo mucho más alto ahorra sus capitales en la inversión inmobiliaria, cosa que en otros años por ahí no se usaba tanto. Ahora, la inversión inmobiliaria ha aumentado, la construcción ha aumentado y por lo tanto hay más trabajo básicamente en edificios y en condominios. ¿Cómo han encontrado la situación laboral en Perú de los trabajadores que están en esta industria? Bueno, todavía muy precaria. Creo que nosotros tenemos mucha tarea por realizar. ¿Precaria en qué sentido? Precaria que las condiciones de seguridad y higiene no son las adecuadas, precaria en que tenemos que mejorar todavía muchas pautas de empleo, pero por un camino que creo que es el que se empezó a desarrollar hace unos años, que es el correcto. Tratando también que estos sectores, y que el sector empresario se está dando cuenta, que estos sectores son también sectores que van a consumir el día de mañana vivienda. Y que si nosotros podemos darles trabajos y condiciones adecuadas, seguramente estos sectores van a seguir poner en marcha esta rueda productiva que necesitamos tener para que se siga construyendo y se siga avanzando económicamente. Ha pasado en otros países, digamos, este boom inmobiliario, uno por ahí que ve específicamente hoy en Lima, se pasó mucho en Buenos Aires, pasó mucho en San Pablo, pasó mucho en Santiago, que son ciudades donde la construcción ha generado una fuente de trabajo importantísima. Hay sectores donde la economía se puede traducir a través de ellos, porque no solamente es el gremio de la construcción, sino todo lo que genera de empleo directo e empleo indirecto en lo que tiene que ver con el desarrollo económico de una localidad. ¿Cuáles son los principales trabajadores o qué funciones cumplen los principales trabajadores dentro de esta industria? Principalmente el mantenimiento de los edificios, la seguridad en los edificios y la limpieza de los edificios, que son estos 3 sectores los que van a quedar en forma permanente. La construcción, por supuesto, que genera muchas otras clases de empleo, más allá del trabajador de la construcción propiamente dicho, sino que también todo lo que es alrededor de la industria de la construcción, que son muchísimos de miles de empleos que se generan cada vez que se pone en marcha un emprendimiento inmobiliario. Claro, ahora, pero
Generalmente lo que se ve, por lo menos, lo que se vive por lo menos en el Perú, es que muchas de estas, sobre todo ahora, muchas de estas labores se tercerizan a empresas que son las que subcontratan todo el mantenimiento y te hacen el mantenimiento completo, es decir, ven la vigilancia, la seguridad, digamos, hacen la limpieza del edificio, hacen absolutamente todo, y no necesariamente los propietarios son los que contratan a personas individuales, sino es generalmente las personas que están en las planillas, y cada vez hay más empresas administradoras de edificios, con lo cual ellos serían los principales empleadores de digamos, este tipo de trabajadores en ese sector. En ese sentido, la mayoría, ¿cómo han encontrado en el tema de, digamos, de los trabajadores que están brindando este tipo de servicios? Hablamos de seguridad, hablamos de limpieza, en edificios actualmente en Lima o en el país. Sobre todo en Lima, porque en Lima es donde hay más boom de construcción, igual, y principales ciudades a nivel nacional. Sí. ¿Cómo han encontrado el tema? ¿Las empresas están cumpliendo, están pagando los beneficios sociales? ¿Cómo en su gran mayoría están cumpliendo mínimamente con la ley, que no quiere decir que no cumplir con la ley. Lo que me parece que, por ejemplo, en el caso de seguridad, es un sector muy importante, y no tiene que ser un sector donde la capacitación sea un tema menor, porque están a cargo justamente de uno de los activos más importantes que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra vida, que es la seguridad, y especialmente los lugares donde nosotros residimos, que son nuestras viviendas. Entonces, el personal que está encargado de la seguridad debe tener una capacitación muy específica y muy importante, y seguramente debe tener leyes que tengan que ver con esta capacitación. En el sector limpieza es un sector mucho más postergado aún, porque es un sector que nosotros decimos trabajadores invisibles muchas veces, porque muchas de las tareas que se realizan, las realizan ellos especialmente cuando nosotros ya nos fuimos a trabajar a otros lugares, a nuestros empleos habituales, o en los lugares nocturnos, en los casos de oficinas. Entonces el trabajador ese es un trabajador muy invisible y su salario es muy bajo. Nosotros tenemos que tratar de que ese salario sea un poco mejor, de que se cumpla mejores con las condiciones de trabajo y que tenga una visibilidad mayor la tarea que realiza esas compañeras, principalmente porque son mujeres. Claro, ahora, el problema siempre con respecto al tema de los sueldos es que, digamos, todo el mundo quiere ganar más en realidad, ¿no? Es lógico, todo el mundo quiere ganar más, es normal. La pregunta es cómo y quién paga esa factura, ¿no? Entonces, digamos, ustedes ¿qué propuestas tienen, por ejemplo, para que se aumente el sueldo de este tipo de trabajadores? Hay dos sistemas claros en el punto de vista de un sistema especialmente capitalista como el que vivimos nosotros en nuestra región en general. O armamos un sistema en el cual haya muy pocos que ganen mucho, y en el cual haya un sector importante de nuestra población que por desocupado o subocupado sean empleos baratos, y que por ende tengamos un proyecto económico que dure poco tiempo, porque si nosotros no tenemos, como decíamos recién, la base de un sistema capitalista es el consumo, si nosotros tenemos una amplia masa que pueda consumir, ese sistema automáticamente o en el mediano plazo, corto plazo, termina por agotarse. Yo creo que hay otro sistema que creo que muchas de nuestras regiones y muchos de nuestros países lo están poniendo en práctica, que es ampliar justamente esa masa, un sistema capitalista con consumo interno principalmente, donde tengamos trabajadores bien pagos y que esos trabajadores sean encargados justamente de mover el consumo interno de nuestro país. Y ese consumo interno de nuestro país no es nada más ni nada menos que son empresas. Por ende son empresarios, son industrias, son materia prima. Esa rueda productiva, si se logra poner en marcha, tenemos un sistema económico que va a durar muchos más años en el tiempo, que va a permitir que nuestros trabajadores estén un poco mejor, que los empresarios estén un poco mejor, porque va a haber más consumo y va a haber más empresas, y que la materia prima que produce también nuestros países tengan un mercado en el cual poder colocarse y que tengan buenos precios, más allá de lo que se pueda vender a nivel internacional, hoy principalmente con los commodities.